internacional. Vamos a ver que se conecte el profeta Cliff Bell de Christian International. Estamos viendo a ver si se conecta. Así podemos iniciar una llamada. Dios bendiga poderosamente. A ver. Dios bendiga poderosamente a todos. Bien. Ahí se agregó Cliff Bell. Bien. Dios te bendiga. Cliff Bell. Vamos a hacer una llamada. Vamos a ver. Vamos a llamar. Dios te bendiga, profeta. Estamos con la tecnología, a ver. Bueno. Dios bendiga. Bien. Ahí se está iniciando la conexión con el profeta Clipwell. Profeta. Ahí. La cámara está hacia la otra dirección, no sé cómo cambiarlo. A ver, ahí está. Buena, la tecnología. Pues es mi primera vez en Instagram. La primera vez también en Instagram. Yo no soy de usar la red de Instagram, pero la situación lo amerita. Saludos, profeta. Qué bueno que el privilegio que tengo de poder entrevistarlo, de poder charlar con usted. Por ahí a los que no lo conocen todavía en Argentina, lo voy a presentar. El profeta Cliff Bell es director de la red global Christian International, México, bajo la cobertura del obispo Bill Hammond, y también es miembro de la junta directiva de Red Global Christian International. Y el profeta Cliff es un profeta apostólico en el cuerpo de Cristo. Bien, ahí está el símbolo de Christian International. Y representa internacionalmente a Christian International. Espero haber pronunciado bien todas las veces en inglés, porque el inglés mío es un poco malo, creo yo. No sé, usted me va a saber decir. ¿Usted está ubicado, profeta? ¿Dónde está su casa? ¿Usted está ahí en su casa? ¿No sé? Sí, yo me radico en una ciudad llamada Edinburgh, que está en el estado de Texas. Es un pueblo fronterizo junto a la frontera con México, pero en el lado de Texas, Estados Unidos. Bien, o sea que estamos conectados con Estados Unidos actualmente. Espero que salga fluida esta transmisión, porque aquí en Argentina ahora están colapsados casi todos los sistemas de internet, entonces tenemos muchos problemas con la velocidad y todo eso, así que es un privilegio darle la bienvenida. Nosotros estamos actualmente trabajando bajo su cobertura y tratando de representar bien a Christian International aquí en Argentina. En Resistencia Chaco estamos, así que me gustaría hacerle algunas preguntas acerca del movimiento apostólico y profético, y que nos pueda contar un poquito del ministerio de Christian International.
y vamos a hablar también un poquito sobre la actualidad que nos concierne a todo el mundo en esta oportunidad. No es solamente de un país, sino que es el mundo entero que está bajo las mismas circunstancias prácticamente, ¿no? Así es. Aquí también estamos en cuarentena. Sí. Donde yo vivo, todos los negocios están cerrados, menos los más esenciales. Y nadie puede salir entre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y los que sí salen, tiene que ser por razones de trabajo, porque tienen que ir a comprar comida o algo esencial. Entonces estamos bajo esas reglas por el momento. Vamos a ver, porque cambia cada día. Sí, acá también actualmente también es una ciudad donde estamos nosotros, Resistencia, que ha tenido muchos casos del COVID, de este virus, y también varias muertes. Por eso se hizo bastante estricto el control policial y estamos bastante restringidos también acá en Argentina, y más en el estado donde yo estoy, en la provincia de Chaco, que ha tenido varias muertes ya. Y bueno, es el tiempo que nos toca pasar y atravesar, así que no sé si usted prefiere que hablemos de la actualidad primero y después... ¿sí? Podemos, porque hay mucha gente que eso es lo que está más central en sus pensamientos, es lo que están viviendo, y hay muchos que tienen temor. Hay muchos, aún cristianos, quienes están, con toda la incertidumbre. Y si uno está escuchando a los noticieros, pues los noticieros es lo que promueven es temor. Pero tenemos que mantener todo en perspectiva. Y también conociéndolo desde la perspectiva de Dios y tomando todo con calma, ¿no? Muchos no se dan cuenta que en los Estados Unidos, yo no conozco las estadísticas de Argentina o de México o de otras naciones, pero en los Estados Unidos cada año durante la temporada de la influenza, que es nuestro invierno, que estamos saliendo del invierno, ya entramos a la primavera, pero se mueren de la influenza cada año entre 20,000 hasta 60,000 personas cada año por la influenza, y nada se cierra. O sea, todo sigue abierto y todos siguen con sus vidas, a menos esas personas, ¿no? Entonces, ahora tenemos un virus nuevo, y la cosa es que no conocemos mucho de este virus, y si está causando algunas muertes, la mayoría de ellos se hubieran muerto por otra cosa similar como la influenza si los hubiera atacado, si su sistema no tenía fuerzas para combatirlo. Muchos son de mayor edad, y claro, cada vida es importante y cada vida tiene valor, y no quiero minimizar el valor, pero cuando escuchamos los números tenemos que escucharlo dentro del contexto de lo que es la actualidad. En los Estados Unidos se muere cada semana, creo que es cada semana, 7,500 personas por causas naturales o enfermedades o lo que sea. Entonces, cuando escuchamos de que pues 1,000 personas se han muerto, okay, pues algunos se hubieran muerto de algo, ni modo. Entonces, ahora es algo un poco diferente, porque es un virus nuevo, pero lo que tenemos que entender es que los que estamos en Cristo no tenemos que vivir en temor, y nunca debamos vivir en temor. El temor es un espíritu maligno. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos dio espíritu de temor o de cobardía, pero sí nos dio poder, amor y dominio propio. Entonces, esto identifica el temor como un espíritu maligno. Y lo que ese espíritu hace
nos ataca con pensamientos, nos ataca con sentimientos y emociones para ver si vamos a ponernos de acuerdo con este espíritu maligno. En 2 de Corintios 10, versos 3 al 5, habla de guerra espiritual y habla de fortalezas, y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y luego habla de cómo operan esas fortalezas y cómo debemos de enfrentar esas fortalezas. Y dice, derribando argumentos y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Claro, el conocimiento de Cristo es la verdad, porque Cristo es la verdad. Entonces, y luego dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, eso nos hace entender que estructuras demoníacas o fortalezas demoníacas, o no sé cuál terminología prefieres usar, vienen en contra de la humanidad con pensamientos, argumentos, ideologías, maneras de pensar, también influyendo a nuestros sentimientos. Pues todos hemos sentido temor en algún momento en la vida. No solamente un pensamiento, muchas veces viene también con un sentir, un sentimiento, una emoción, pero es más que una emoción. Esa emoción o ese sentimiento viene de un espíritu maligno. El momento que te pongas de acuerdo con ese sentimiento, ya has dado autoridad a ese espíritu maligno para manipularte más. Entonces nosotros tenemos que permanecer en fe, el escudo de la fe, levantado en alto y proclamando las palabras de Dios. Ahora, este es el año, los profetas han declarado que este es el año de la voz de Dios o de la boca. Han tomado eso porque el año en que vivimos, el año hebraico, es el año 5780. Y el número 80 en el alfabeto hebreo es una pictografía de una boca. Y luego hay un dagesh, es una boca abierta con un dagesh que simboliza la palabra de Dios. Ahora, este siempre ha sido una verdad. Entonces, uno no tiene que ser muy profético para determinar esto, para que necesitamos tener la palabra de Dios en nuestras bocas. Pero cuanto más cuando hay una pandemia, una crisis o un problema que está sucediendo en la vida o en la comunidad, tenemos que proclamar lo que Dios dice. El reino de Dios es el reino de verdad. Jesús es la verdad. Su Espíritu Santo Jesús lo dijo, es el Espíritu de verdad, el consolador que viene a nosotros y Él nos guía a toda la verdad. Entonces, el reino de Dios es el reino de verdad. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, él fue preguntado si era un rey o no. Y al principio él no respondió directamente la pregunta. Y por fin Pilatos le dijo, ¿eres tú pues un rey? Y Jesús dijo, tú lo dices. Y luego dice, por esto he venido al mundo y por esto he nacido para dar testimonio a la verdad. Disculpe, para mí es un poco más temprano y apenas voy con mi primera taza de café. Para dar testimonio a la verdad. Eso es San Juan 18:37. ¿Okay? Entonces Jesús estaba diciendo, sí, yo soy rey. Y mi reino es el reino de verdad. Bueno, la verdad se expresa con palabras. El reino de Dios se establece en nosotros verbalmente. No sé si tienes algún aparato que es activado con la voz. Bueno, hay grabadoras que así son, se activan con el sonido de tu voz. El reino de Dios se activa en nosotros con nuestra confesión. Así somos salvos, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación.
Y cuando hacemos eso, hay algo que sucede en el Espíritu para establecer el reino de Dios, el dominio de Dios en nuestras vidas. Ok, dije todo eso para decir esto. Nosotros tenemos que proclamar lo que Dios dice. Hay tantas voces que están proclamando miedo y temor y enfermedad y caos y confusión. El pueblo de Dios tiene que levantarse ahora para proclamar y usar la autoridad que Dios nos ha dado para proclamar un fin a ese virus. Que ese virus se muera, que esa pandemia cesa de existir. Dios nos dio autoridad sobre enfermedades, sobre hasta los elementos. Cuando es necesario, Jesús habló calma a la tempestad en el mar de Galilea, cuando algo va en contra de la voluntad de Dios. No estoy diciendo que podemos ir al azar y comenzar a proclamar lluvia o que deje de llover a nuestro gusto. No, cuando algo va en contra de la voluntad de Dios. Como pueblo de Dios, nosotros somos los agentes del reino de Dios que Dios ha puesto en la tierra para ejecutar su verdad, para ejecutar el juicio ya decretado según Salmos 149. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que levantarnos en la autoridad que Él nos dio y proclamar: coronavirus, quitamos tu corona y la ponemos otra vez donde merece estar, sobre la cabeza de Jesucristo. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Y proclamamos que este virus y que esta destrucción tiene que cesar. Ahora, ¿por qué ha permitido Dios hasta este punto este virus? Bueno, hay varias razones. Dios no es el origen de este virus. Yo tengo mis opiniones de cómo se originó, pero yo creo que fue originado por el hombre en un laboratorio para una guerra bioquímica. Es mi opinión. Yo tengo varias cosas en que yo baso esa opinión, pero si aconteció ahí o si era algo que brincó de un animal y que entró a la humanidad, ok, eso no es importante. Lo que sí es importante es esto. Dios no envió este virus, pero Dios puede acabar con este virus. Y Dios puede ayudarnos y Dios usará a nosotros, porque todo lo que Él hace a través de nosotros. ¿Okay? Este virus está causando destrucción, está causando devastación económica, está causando temor, pero eso no es lo que Dios quiere para este tiempo. Lo que Dios quiere para este tiempo, y Dios está usando el virus. Aunque Él no es el origen, Él está usando esto para hacer volver la iglesia a los pies de Cristo. Para hacernos volver a las primeras cosas, como Cristo habló a la iglesia. A ver si mi memoria se acuerda bien, tal vez fue la iglesia de Laodicea, la que era la iglesia tibia, que dice: necesitas volver a tu primer amor y hacer las primeras obras. Dios quiere hacer volver el temor de Dios a su iglesia. Yo he predicado esto por varios años, que necesitamos un avivamiento del temor de Dios dentro de la iglesia. Ahora, también creo que Dios está usando esto para dar a los Estados Unidos y al presidente Trump un despertar espiritual. Yo sentí que es como un momento como con Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor estaba diciendo: mira este gran reino que yo he edificado, y que estaba tomando todo el crédito. Pues ahora Trump tiene que depender en la ayuda del Señor. Y la verdad, lo que me anima es que él se ha rodeado
de mucha gente cristiana, de muchos ministros y hasta profetas. Y él está comenzando a ver, él está orando con ellos. Cada día, no solamente de vez en cuando, cada día los está escuchando, cada día tiene un tiempo devocional con ellos. Eso me anima, porque creo que cuando nos humillamos delante de Dios y damos a Dios el honor debido, Dios puede responder. Aleluya. Pero la otra cosa es, a Dios, a Él no le gusta la idolatría. Dios no puede permitir la idolatría. Y en los Estados Unidos quizás no tenemos tantas imágenes como en algunas naciones, imágenes tradicionales de ídolos, pero sí tenemos ídolos en los Estados Unidos, porque idolatran a la economía, a su dinero, a sus estrellas y artistas y los deportes. Y sabes qué, todo lo que el hombre ha idolatrado han tenido que cerrar eventos deportistas. Nunca en mi vida, yo tengo casi 58 años y nunca han cerrado eventos de fútbol norteamericano o hay varios eventos deportivos y otros eventos en rodeo. En Houston es un evento masivo y iniciaron, es un evento de un mes entero, solamente pudieron iniciar unos cuantos días y tuvieron que cerrar. Eso es un evento grandísimo y es uno de los ídolos en Texas, y cada ídolo se está cayendo y tiene que humillarse delante del Señor. Yo también creo que Dios está usando esto y aún la cuarentena para dar una oportunidad a las familias para restablecer sus altares familiares, para que los varones se levanten como sacerdotes de sus hogares y establecer un tiempo de adoración al Señor. Eso es tan importante, Ariel. Es muy importante que nosotros no dependamos aún de las iglesias. ¿Sabe que muchas iglesias han vuelto centros de idolatría? Y la gente va a parecer entretenida con la música así al gusto de ellos y luego para escuchar un mensaje que les hace sentirse bien. Pero eso no es lo que se trata de la iglesia. La iglesia es el lugar para equipar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia es el lugar para adorar a Dios y a Él solamente. Entonces, habíamos construido templos gigantescos, mega iglesias, que ahora están vacías. Esos templos están vacíos. Y la gente están reuniéndose en casa y usando medios como por Instagram y Facebook, en vivo y cosas así. Estamos regresando a lo que debe de ser la iglesia. Entonces yo veo algunas cosas positivas, y así como nosotros nos humillamos delante del Señor, así como nosotros clamamos al Señor, yo creo que Dios puede hacer algo. Hay otra cosa, y ahorita no me acuerdo en dónde está, creo que está en Primera o Segunda de Samuel. Disculpe que no lo tengo anotado, no lo abrí antes, pero es algo que se me ocurrió. Este es el año del censo en los Estados Unidos. Cada 10 años hacen un censo para determinar la cantidad de gente que tenemos y todo eso. Si te acuerdas, cuando David hizo un censo, Dios había mandado a Israel no hacer un censo, porque no quería que ellos dependieran de su propia fuerza. David quería saber cuántos hombres de guerra tenemos. Era un rey de guerra. Y él quería saber cuántos varones de guerra tenemos, porque estaba calculando para ver qué tanto era su propia fuerza, ¿verdad?, en contra de los filisteos, que era el enemigo principal de ellos. Y cuando él hizo el censo, Dios envió una plaga. Y David se arrepintió, pero él tuvo que ir a
a un terreno donde se acudía el trigo. Y no me acuerdo cómo se llama eso, los nombres específicos, pero hubo un terreno que perteneció a otro hombre. El hombre lo ofreció el terreno y David dijo, no, yo voy a comprar este terreno, te voy a dar un precio justo porque no quiero ofrecer nada a Dios que no me cueste algo. Y ahí él hizo sacrificio al Señor con el incensario y básicamente mitigó, intercedió y Dios frenó la plaga. Fue ahí mismo donde David hizo eso que se construyó el templo. Y siento que hay algo ahí profético para nosotros, que nosotros como iglesia podemos ir y ser esos intermediarios entre el pueblo y Dios, porque somos un reino de sacerdotes y podemos ir y hacer sacrificio y clamar a Dios, y Dios puede frenar la plaga, y Dios quiere hacer entonces un templo verdadero en nuestros corazones, pero tenemos que volver al Señor. Cualquier área en nuestros corazones en donde hay idolatría, si Dios está pidiéndote a cambiar algo, es tiempo de cambiarlo. ¿Cuáles ajustes ya te ha hablado Dios? Estoy hablando a todos que nos estén escuchando. Veo a alguien, Ricardo Sosa de Madrid, que está, hay varios otros que yo no presté atención a cada persona que estuvo ahí, pero si hay algo que Dios ya nos ha dicho, mira, necesito que dejes de hacer eso, necesito que me entregues lo siguiente, necesitas arrepentirse de eso, entonces es tiempo de hacerlo. Ahora es el tiempo de alinearnos con la voluntad de Dios, regresar a la santidad, regresar a ser adoradores en espíritu y en verdad, y luego levantarnos en ese lugar de santidad, en ese lugar en donde estamos alineados correctamente para poder ser esos intermediarios y sacerdotes para traer sanidad. Porque si mi pueblo se humillare, y si nosotros oremos, entonces Dios escuchará y Él sanará la tierra. Y hay mucho más que pudiéramos compartir, pero yo sé que Dios, este no es el fin del mundo, este no es el fin de todo, este es un reset. Dios está haciendo un reinicio con la iglesia para que Él pueda prepararnos para su gloria. Él está permitiendo que su iglesia misma seamos humillados, que nosotros, si hay un castigo necesario, ¿verdad? Él está permitiendo lo necesario. Es su amor que nos disciplina. Y Dios no está tratando tanto con los demás de allá afuera, está tratando con su pueblo. Porque cuando el pueblo de Dios se levante en alineación correcta con Él, Dios hará maravillas. Y mira, las profecías que fueron dadas al principio del año, habla de abundancia, habla de que es tiempo para la cosecha, habla de que es tiempo para la gloria. El doctor Bill Hammond, mi obispo, que Dios le dio un sueño muy contundente, muy fuerte, y él no es uno que recibe tantos sueños, pero él dice que cuando él se despertó gritando, la gloria ya viene, la gloria ya viene. Y entonces Dios, Dios quiere enviar su gloria, pero vemos bíblicamente, Dios nunca envía su gloria a un lugar que no ha preparado con fuego. Aleluya. Por el fuego de la purificación. Entonces, ¿qué está permitiendo Dios? Yo no veo esto como algo negativo. Esto es algo muy positivo, porque Dios nos está preparando para su gloria, para que la iglesia pueda levantarse y traer la cosecha. Nunca hemos tenido una oportunidad tan grande como ahora, porque nunca hemos tenido un pueblo allá afuera que está tan consciente de su mortalidad. Y que saben que necesitan a Dios. Hubo un doctor, yo estaba leyendo un artículo de un doctor en Italia que era ateo,
pero estaba tratando a un predicador anciano de unos 75 años. Bueno, y dije anciano, yo no soy tan lejos de esa edad. Entonces, bueno, era un poquito mayor que yo, pero 75 años, un pastor, y ese pastor le dijo, usted necesita la ayuda de Dios, pídele a Dios su ayuda. Y ese doctor entregó su vida a Jesús. Estamos en tiempo de cosecha, estamos en tiempo para ver más cosecha y más milagros que jamás hemos visto. Y yo sé, hay muchos que están preocupados porque quizás perdieron su empleo o perdieron una fuente de ingresos. ¿Sabes qué? A mí también me está afectando porque no tengo salidas, no tengo ya, normalmente como 80% de mis ingresos vienen por las ofrendas que recibimos que dan al ministerio cuando ministro en diferentes partes. Pues ya no tengo salidas por varias semanas. Ya tengo 2 semanas en casa. Entonces, pero ¿sabes qué? No estoy preocupado. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es mi fuente de provisión. Amén. No es la iglesia, no es una iglesia, no son las ofrendas. Dios es mi fuente de provisión. Él nunca me ha fallado y nunca me fallará. Entonces, pero quiero decirles que Dios no ha perdido su receta para maná. Dios no ha perdido su habilidad de multiplicar la comida. Este es tiempo para milagros. Es tiempo de animarse, es tiempo de aferrarse a las promesas de Dios y buscar su rostro y buscar a quién podemos servir. Quizás no puedes salir, aquí nos están impidiendo salir, pero podemos por este medio, por Instagram, por la primera vez fíjese qué milagro, y por Facebook Live y por mensajes de texto, puedes por teléfono llamar a una persona, quizás una persona de tercera edad, y dice, oye, ¿cómo estás? Me permite orar por usted. ¿Tiene alguna necesidad que podamos suplir? Tal vez algunos no pudieron ir al supermercado. Cuando comenzó todo esto, todos fueron al supermercado y compraron todo el arroz, todos los frijoles, todo lo básico, papel de baño. Y no sé, no lo están guardando, pero entonces cuando yo por fin me fui al supermercado, pues ya no hubo papel de baño, ya no hubo arroz. Sí encontré una cajita de arroz, no era arroz normal, es algo que ya tiene condimentos y todo es más costoso, pero yo conseguía eso porque era mejor que nada. Pues no hubo nada, pareció como Venezuela. Y recién estaba conectado una hermana de Venezuela y recién se conectó bien. Entonces, pero ¿sabes qué? No tenemos falta. Y entonces estamos viendo, pues, si nosotros tenemos, yo me acuerdo tiempos cuando yo era adolescente y Dios multiplicó la comida. Llegaron más visitas, más gente y no teníamos para ir a comprar más y Dios multiplicó la comida. Dios sigue muy capaz de hacer eso. ¿En dónde está tu confianza? Claro, hacemos lo que podemos. Claro, hacemos preparación, usamos sabiduría, pero Dios es nuestra fuente de provisión. Y Él nunca te fallará cuando pones tu confianza en Él. La palabra lo dice una y otra vez, que los que ponen su confianza en Él nunca serán avergonzados. Amén. Entonces yo les animo, en este tiempo, no ceda al temor, rechaza el temor, rompe el acuerdo con el temor y ponte de acuerdo con lo que Dios dice. Y proclame con su boca, Dios, tú me dijiste que tú eres mi fuente de provisión, yo confío en ti, yo no confío en el hombre, yo no confío en mi propia fuerza, no confío en lo que veo con mis ojos, Señor, yo confío en ti. Y Padre, ahora mismo, para cada persona que está viendo, amén. Yo te doy gracias, Padre, por ministrarles, por ministrar tu paz. Señor, tú dijiste que cuando confiamos en ti, Señor, que tú guardarás en perfecta paz a nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús impartimos la paz de Dios
a los que nos están viendo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por también traerles gozo. Señor, que la fe y el gozo se reaviven en el nombre de Jesucristo. Isaías 12, creo que el verso 3 dice, es con gozo que sacamos aguas de las fuentes de salvación. Entonces, mantenga su gozo, mantenga su fe. Haz lo que puedas, pero confía en el Señor. Porque la cosecha y la gloria está a la puerta. Amén. Sí, Señor, recibimos todo. La primera vez también para Argentina, profeta, que Argentina recibe una palabra suya, así que vamos a tratar de difundir en las redes para que pueda ser de bendición a muchos. Y sin querer, todo lo que fue desarrollando también explica mucho de la visión profética que tiene Christian International. Mucho de lo que se habló expresa lo que es el movimiento apostólico y profético. Así que vamos a ponerlo en práctica y vamos a seguir avanzando. Yo venía enseñando también a los hermanos acerca de que Dios vino prometiendo hace tiempo un avivamiento y lo único que nos dijo cómo iba a venir. Y a veces nos sorprende las cosas que hace el Señor, pero Él sabe cómo hacerlo. Quiero decir una cosa más. Esto también pasará. Esto es algo temporal. Y ahorita me acordé de que Chuck Pierce profetizó algo en septiembre del año pasado. Y esto ha sido confirmado por como 2 otros profetas. Dios no siempre nos revela todos los detalles, pero Él nos da suficiente para que podamos aferrarnos a su palabra. Y en septiembre, Chuck Pierce, que es un profeta con quien tenemos confianza, Chuck Pierce profetizó que él vio una invasión masiva como una plaga, así fueron las palabras de él, que pondrá a las naciones en caos hasta la Pascua. Ahora, la Pascua es el 8 de abril. Entonces, ahora, yo creo que esto será mucho menos severo que lo que algunos han pronosticado. Yo creo que vendrá a un fin más pronto. Yo creo que Dios, si nosotros oremos, ¿okay? Si nosotros hacemos nuestra parte, que Dios responderá. Amós 3:7 dice que Dios no hace nada sin primero revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Y cuando los profetas hablen, segundo de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Entonces, yo voy a prosperar con las profecías. Yo voy a creer en Dios, yo voy a confiar en Él. Pero también cuando sabemos que Dios ha hablado, yo voy a escuchar, voy a prestar atención, yo voy a alinearme con lo que Dios está diciendo. Esto es algo que será pasadero y así como la economía se vino para abajo, va a comenzar a ir hacia arriba otra vez. Amén. Y Dios puede restituir rápidamente. ¿Se acuerda de Job? Que todo le fue quitado por un tiempo. Y Dios trató con su corazón y luego dobló su fortuna. Lo que tenía antes era apenas la mitad de lo que tenía al final. Yo creo en Dios y la verdad no hay ningún tiempo más importante en que debamos ser guiados por el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:14. Esa escritura dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Y luego en San Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando Dios habla, y nosotros podemos oírlo también, podemos ser guiados por su Espíritu en nuestro diario vivir. Eso es una de las cosas que hace un profeta, es equipar al pueblo de Dios para poder ser guiado por el Espíritu Santo en nuestro diario vivir. No es apenas para
para que la profecía se active dentro del templo. No, en el libro de los Hechos, 95% de la manifestación de los dones espirituales aconteció fuera del templo, de lo que fue registrado. En el libro de los Hechos, 95% de la operación de los dones espirituales aconteció fuera del templo. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues esperamos hasta que lleguemos al templo. Y después de cantar 4 cantos rápidos y 3 cantos lentos, y se nos viene un poco de escalofríos en el brazo izquierdo, se nos ocurre, quizás Dios quiere hablarnos. No, Dios quiere hablarnos cada día. El lunes, el miércoles, el viernes, en el medio del trabajo, en la escuela, en el hospital, en donde quiera. Dios quiere guiarte en su diario vivir. Amén. Dios puede guiarte y darte las estrategias y darte las ideas creativas para negocios, para poder prosperar. Hay algunos que están perdiendo fortunas, pero ¿sabes qué? Hay otros quienes están aprovechando de las oportunidades. Yo conozco de alguien que comenzó a hacer mascarillas, comenzó a fabricarlas y venderlas. ¿Sabes qué? Está prosperando. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que pueda implementar y utilizar? Y Dios te va a guiar, Dios te abrirá las puertas. Amén. Entonces, no somos limitados a lo que conocimos antes. La vida es una situación fluida. Tenemos que fluir con el mover del Espíritu Santo, seguir la nube como hacían en el desierto con Israel. Cuando la nube se movía, pues se movían con la nube. Entonces, fluye con lo que Dios está haciendo. Amén. Sí, eso veníamos enseñando nosotros, que esta situación hizo que la iglesia o los ministros, los pastores, todo, como que nos descolocó a todos, porque veníamos acostumbrados en piloto automático a ministrar de una forma, como decía usted, el corito, los lentos, primero los rápidos, después los lentos, después la administración, y ahora de repente ni siquiera templo, ni siquiera reunión, y ahora sí hay que buscar, a escuchar la voz de Dios, qué nos dice el Señor y cómo se va a manifestar. Porque Dios nos va a adorar otra vez sin máquinas de humo y luces especiales. Bueno, Dios está quitando todas las cosas no necesarias y haciéndonos regresar a lo esencial. Aleluya. A la voz. Sí, porque ahora, por ejemplo, nosotros conocemos iglesias muy grandes que están en la ciudad y que están ministrando a través de las redes, básicamente el mismo principio, ministrar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que se encarga de tocar cada corazón y cada vida, que es lo básico, pero tuvo que pasar esto para que nosotros desconectemos el piloto automático, así como muchas veces estamos acostumbrados a manejar, que ni siquiera pensamos lo que hacemos, ya lo hacemos automático, pero se ve que no venía siendo tan efectivo, que el Señor nos está queriendo cambiar un poco la forma de trabajo, por supuesto para ser más efectivo que antes, pero tal vez no lo íbamos a entender de otra forma. Y por eso ahora estamos obligados a escuchar su voz y ser dirigidos por Él. Inclusive a ver, como decía usted, momento y tiempo de manifestaciones de milagros, de cosas sobrenaturales, porque se acuerda la historia de Felipe cuando le predicó al etíope y después fue traspuesto a otro lugar, fue trasladado por Dios, donde el espacio no fue un impedimento. Y en esa forma milagrosa oraba Dios en esa época de la iglesia. Y en esta forma yo creo que en este tiempo también Dios va a empezar a sorprendernos, a ministrar y a tocar y a edificar el cuerpo de Cristo en formas que no estábamos acostumbrados y que sale de nuestra rutina o nuestro culto normal, porque Dios es creativo y lo hace como Él quiere y quiere mostrar su poder, y lo va a hacer a pesar de todas las restricciones que tenemos actualmente, que son físicas. Yo creo que es un tiempo donde Dios nos va a sorprender y su Espíritu se va a mover de una forma que antes no estábamos acostumbrados. Y bienvenido sea, porque yo creo que el avivamiento es eso, son cosas diferentes, ¿sí? Cosas que el Señor tenía preparadas para su pueblo, para su iglesia, y bueno, ahora es tiempo de caminar sobre las aguas, ¿no?
voy a recolocar una luz que se me cayó. Sí. Ahí a los hermanos que por ahí quieren seguir viendo después el video tranquilo, va a quedar guardado en Instagram y vamos a tratar de compartirlos en Facebook también. Tenemos muchos amigos mexicanos ahora gracias al congreso que fuimos en enero, muchos pastores y ministros también que son de la red de Crusade International, así que seguramente van a estar escuchando y también va a ir para ellos, pero he visto a los mexicanos bastante bien fundados, sin temor, a todos los ministros lo he escuchado bien. México parece que creo que es Evelyn Ayala. Ayala. Dice Ayala Monterreal. Creo que es Evelyn, gusto de verte, de Montreal, Canadá. Canadá. No he notado cada persona que ha subido, pero yo sé que Dios también está con mis hermanos, mi familia Restauración allá en Canadá. Sí, dice que sí. Yo voy aprendiendo, Evelyn, porque es mi primera vez en Instagram y mi teléfono está un poco lejos de mí para leer todo, es un poco difícil con la letra chiquita. Yo iba a ver si podía usar mi computadora, pero parece que Instagram no me permite. Entonces, porque yo quería una pantalla más grande. Profeta, le estaba diciendo que en México lo veo a los hermanos mexicanos bastante bien, fortalecidos, sin temor, y por ahí hacemos bromas con Guillermo, con el profeta Guillermo de Ensenada. Sí. Le digo yo, los mexicanos tienen el anticuerpo para el virus, el coronavirus, le digo yo. La receta de ellos son los chiles, los tacos, desayunan tacos y están inmunizados a el virus. Pues también ayuda el calor, es lo que me dicen. El calor y tal vez el chile, el ají para los que son de Argentina, el ají, el picante. No sé si eso también es algo que combate el virus. Pero si entra el estómago, pues ahí va a encontrar bastante calor. Es cierto. Me gusta el chile. Siempre he dicho que no puedo vivir sin chile, pero prefiero la vida con chile. Y Emma, hola Emma, bendiciones de usted. Un gusto verte ahí. Es de Valle de la Pascua. Ok, uno de mis hermanos de Valle de la Pascua, Venezuela. Bien, profeta. ¿Tiene algo que agregar, alguna palabra en específica, aparte de todas las que ya nos dio ya? Para Argentina, sabemos que vienen tiempos de avivamiento, entonces recibimos y vamos a caminar en dirección a esa palabra, a pesar de lo que haya en el camino, pero sabemos que el destino es ese, como iglesia. Si usted quiere agregar algo, si el Señor puso en su corazón alguna palabra para muchos hermanos de Argentina que seguramente van a estar viendo el video luego, si no están conectados ahora, pero va a llegar a ellos. Lo que siento es que Argentina ha pasado por tiempos difíciles ya por un tiempo. Y creo que la clave para cualquier nación, sea Argentina, sea Venezuela, sea España, está otro hermano de Culiacán, Sinaloa, que nos está viendo, a pesar de cuál es la nación, siento que la respuesta que Dios tiene para esa nación está dentro de la iglesia. Y si la iglesia está alineada con el corazón de Dios, con la palabra de Dios, viviendo en santidad y obedeciendo, Dios no puede bendecir al pecado. Y si seamos honestos, ha habido mucho pecado dentro de las iglesias. Entonces, y estoy hablando en general, ¿ok? No estoy señalando a ningún grupo en particular. Cada grupo tiene áreas
fuerza. También cada grupo tiene áreas de debilidad. Y nosotros tenemos que orar y pedir que Dios nos enseñe. Señor, revélame lo que está en mi corazón, porque el corazón está engañoso sobre todas las cosas, y que el corazón del hombre, ¿quién lo puede conocer más que Dios? Dios, Señor, muéstrame, pon tu espejo enfrente de mí, Señor. Ayúdame a discernir lo que está en mi corazón. Enfréntame, Señor, con la verdad, y concédame arrepentimiento verdadero. Porque no se trata apenas de nosotros. Eso es algo que creo que muchos cristianos han sido muy egoístas. Y voy a incluir a mí mismo en esto, ¿ok? Voy a hablar de nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia hemos sido muy egoístas. Muchos vamos a la iglesia para buscar mi bendición, para buscar lo que yo quiero, para yo sentirme bien, pero no servimos a Dios por quien Él es. Y esta es otra cosa que yo he predicado ya múltiples veces en el último año. Es que si la única razón que alguien sirve a Dios y que vaya a la iglesia es por lo que Dios le pueda dar, buscando su mano en vez de su rostro, en vez de su persona, estamos perdiendo toda la esencia de lo que es el cristianismo. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere guiarnos. Él quiere ser una parte de nuestras vidas. Entonces, cuando la iglesia estamos alineados con Él, podemos responder adecuadamente, y entonces Dios puede venir y derramar misericordia. Y donde hay pecado, vendrán consecuencias. Y no es necesariamente un juicio, sí son consecuencias. Porque donde hay desobediencia, la protección de Dios es quitada. Entonces, y no es que Dios envía algo, simplemente somos más vulnerables a un ataque o a algo negativo. Entonces, tenemos que regresar a Dios. Y siento que Dios está haciéndonos regresar. Y eso va con lo que ya he compartido. Siento que para Argentina, que Dios está ayudándonos a entender que, ¿sabes qué? El avivamiento no pertenece a ese ministerio, no pertenece a aquel ministerio, no pertenece a mí, pertenece a Dios. Amén. Nadie tiene una fórmula, nadie tiene ¿cómo se dice? El patente, para el avivamiento. O la fórmula, no hay fórmula, es obedecer a Dios, alinearnos con Él. Y siento que Dios está humillando al soberbio en cada nación. Él está haciéndonos volver a lo más esencial, porque Dios quiere mucho a Argentina, a Chile, a México, a España, a Venezuela, a cada nación que nos está escuchando. Dios ama. Esta tierra pertenece a Dios, no pertenece al mundo. Y la iglesia es la sal de la tierra. La sal es lo que preserva. La sal preserva. Hemos perdido como iglesia nuestra habilidad de preservar porque fuimos contaminados. Y Dios está purificándonos. Y siento que Argentina está en un punto crítico, así como en todo el mundo. Los Estados Unidos también. Estamos en un punto crítico. Y si respondamos bien, vamos a avivamiento, vamos a gloria, vamos a abundancia. Y Dios puede cambiar la fortuna. Y siento que esa es la palabra de Dios. Argentina, Dios te ama. Amén. México, es la misma palabra para cada nación. México, Dios te ama. España, Venezuela, Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, no exige que yo nombre a cada nación que está en el mundo. Dios te ama. Amén. Y Él quiere derramar de su gloria.
Y cuando viene su gloria, viene también toda la provisión que necesitas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No busque arroz y frijoles. No busca oro o trabajo o esto o el otro. Claro, vamos a trabajar. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando hacemos eso, las demás cosas fluyen y nos vienen a nuestras manos. Ahora, Dios está tratando con el soberbio, Él está tratando con el corrupto. Él está tratando con gobiernos y Él va a brillar su luz sobre las cosas que son corruptas. Vas a ver a varias naciones tener cambios radicales en los próximos meses. Amén. Porque Dios está haciendo una obra. Porque Él quiere hasta que Venezuela sea una nación que tiene abundancia. Que Venezuela sea... Yo estaba en Venezuela en 1996 y Dios me dio una palabra profética para esa nación. Y como Dios le dio a esa nación el producto del petróleo. Siento que eso es simbólico del aceite de unción que Dios quiere que derrame. Y Dios quiere que haya un avivamiento. Y ¿sabes qué? En todo lo que está pasando en Venezuela, Dios está trabajando con los corazones de su pueblo. Y hemos visto un cambio. Y yo conozco de iglesias que antes nunca hablaban entre ellos. Ahora están hablando, ahora están orando juntos, están colaborando juntos. Y esas fueron las cosas que Dios estaba buscando para que Él pudiera derramar de su gloria y traer avivamiento y reforma. Porque el avivamiento en sí no es suficiente. El avivamiento, ¿qué significa avivamiento? Avivamiento significa avivar lo que se había muerto. Amén. Es como soplar un fuego que ya no tiene llamas y tiene que soplar el fuego para que las llamas comiencen a avivarse otra vez. ¿Okay? Entonces, el avivamiento es avivar algo que comenzó a decaerse, que comenzó a morirse. Si tuviste antes, cualquier persona que me esté escuchando, cualquier persona que antes tenía una relación más cercana con Dios, que estaba más apasionado por Dios, que ahora necesita ser avivado. No piense que pues, la iglesia bautista, la iglesia metodista, los luteranos, ellos necesitan avivamiento. No, cada cristiano, no importa qué tanto hables en lenguas, si usted estaba antes más apasionado por Dios, que ahora necesita ser avivado. Entonces, pero el avivamiento se tiene que ser sostenido. Y tenemos que entender que el avivamiento en nosotros simplemente significa que estamos funcionando normal. Cuando somos avivados, eso debe de ser nuestro estado normal, para que la iglesia corporativamente podamos funcionar y ser sal y luz en la tierra, para que Dios pueda derramar de su gloria. El obstáculo más grande de la cosecha y de la gloria ha sido la misma iglesia. Y hemos dependido en nuestras máquinas de humo, hemos dependido en mercadotecnia, hemos dependido en muchas cosas, pero Dios está quitando esas cosas que son como muletas falsas, está quitando las muletas en que hemos dependido para que dependamos en Él, para que Él pueda derramar de su gloria. Y siento que Argentina está en un punto crítico, pero siento que hay suficientes ahí que están comenzando a buscar al Señor con todo su corazón. Y que vamos a ver un cambio, vamos a ver como cambio de estación.